Mariela, una mujer de 68 años, se sienta frente a su escritorio con un café en las manos. Mira por la ventana, como si buscara las palabras adecuadas para empezar su relato. Antes de contarles mi historia, quiero pedirles algo, no me juzguen sin escucharla completa. Con estas palabras, deja entrever un universo de emociones que la han acompañado en los últimos años. Su voz refleja una mezcla de nostalgia y valentía, como quien está dispuesto a abrir su corazón, aunque sea a un desconocido. Durante gran parte de su vida, Mariela se sintió orgullosa de la familia que construyó. Vio a sus hijos crecer, seguir sus caminos, y siempre creyó que había hecho lo mejor para ellos. Sin embargo, cuando la casa quedó vacía y el bullicio de los días pasó a ser solo un eco, algo dentro de ella comenzó a cambiar. No fue una sensación repentina, era como un goteo constante, una presencia silenciosa que poco a poco llenó su vida de una calma que no eligió. La rutina se apoderó de sus días, y cada jornada parecía un reflejo de la anterior. Desayuno, limpiar la casa, leer un libro o mirar una novela en la televisión, y de repente, la noche caía una vez más. Mariela amaba a su familia, pero no podía ignorar que faltaba algo que no tenía nombre pero que era imposible de negar. Era un vacío que iba más allá de la soledad física, era una ausencia de propósito, de esa chispa que alguna vez le iluminó los ojos. Con el paso del tiempo, Mariela empezó a preguntarse si era demasiado tarde para sentir el brillo de la vida otra vez. «¿Esto es todo?», se repetía en las noches más silenciosas. Había una certeza que se asomaba tímidamente entre sus pensamientos, necesitaba un cambio, algo que rompiera con la monotonía y le recordara que la vida aún tenía algo especial para ofrecerle. Sin embargo, lo que nunca imaginó fue la forma en que ese cambio llegaría, de la mano de una sorpresa que trastocaría todo lo que creía conocer sobre sí misma. Era un domingo cálido, de esos que parecían hechos para reunir a la familia. El sol iluminaba la mesa llena de comida casera, guisos, ensaladas y, por supuesto, el famoso pastel de naranja que Mariela preparaba en cada ocasión especial. Las risas de sus hijos y nietos llenaban el aire, creando una melodía familiar que ella adoraba. Pero ese día, mientras observaba desde su lugar habitual en la esquina del comedor, algo distinto estaba a punto de suceder. Entre las conversaciones y bromas, Mariela notó a un rostro nuevo en la mesa, Simón, un amigo de su nieto que había sido invitado a la reunión. Simón, de 22 años, tenía una energía vibrante que parecía contagiar a todos a su alrededor. Hablaba con una confianza desenfadada, gesticulando mientras contaba historias que hacían reír a la familia. Mariela, sin quererlo, se encontró observándolo con curiosidad. No era su físico lo que la intrigaba, sino la manera en que parecía iluminar el espacio, como si llevara consigo una chispa de vitalidad que ella había olvidado que existía. Fue entonces cuando Simón se acercó a ella, con una sonrisa juguetona en el rostro, y dijo: «Doña Mariela, su nieto me ha dicho que usted hace el mejor pastel de naranja del mundo. ¿Es verdad, o me han engañado?». Mariela soltó una carcajada, sorprendida por la forma en que aquel joven rompió el hielo. «No confíes en lo que dice, es un poco exagerado», respondió con una sonrisa. «Pero si quieres comprobarlo, puedo hacer uno especialmente para ti cualquier día de estos». Simón rió con naturalidad, y su respuesta no solo desarmó a Mariela, sino que dejó en ella una sensación inesperada, algo ligero, casi como un cosquilleo, que no había sentido en mucho tiempo. Era como si, en esa breve interacción, algo dentro de ella se hubiera despertado. A lo largo de la tarde, Mariela notó que Simón la miraba de vez en cuando, como si intentara descifrarla. No era una mirada invasiva, sino una que irradiaba interés genuino, algo que hacía mucho no experimentaba. Mientras tanto, ella seguía cuestionándose por qué esa simple conversación la había dejado con una energía renovada. No era atracción romántica, o al menos no del todo, era algo más profundo, una sensación de que alguien había visto más allá de su edad o de la rutina que cargaba sobre sus hombros. Esa noche, después de que todos se hubieron marchado y el silencio volviera a llenar la casa, Mariela no podía dejar de pensar en lo ocurrido. ¿Por qué un simple intercambio había dejado una impresión tan fuerte en ella? Quizás no era la conversación en sí, sino lo que simbolizaba, un destello de vitalidad, un recordatorio de que aún había cosas que podían sorprenderla. Por primera vez en mucho tiempo, Mariela sintió curiosidad por lo que vendría después. Sin saberlo, ese almuerzo de domingo marcó el inicio de un cambio que transformaría su vida de maneras que jamás habría imaginado. Simón comenzó a aparecer con más frecuencia en la vida de Mariela. Al principio,
Sus visitas parecían casuales: un café por la tarde, un partido de fútbol que prefería ver en su televisor, o simplemente una charla despreocupada en el jardín. Pero con cada encuentro, algo en el ambiente cambiaba. Mariela notaba cómo su casa, antes tan silenciosa, ahora se llenaba de risas, historias y una energía que parecía haber quedado olvidada en el tiempo. Simón traía consigo una ligereza, una vitalidad que la hacía sentirse conectada con un mundo que pensaba que ya no le pertenecía. Con el paso de las semanas, Mariela empezó a reflexionar sobre esta nueva conexión. ¿Qué es esto que siento?, se preguntaba mientras repasaba los momentos compartidos. No era solo la compañía de Simón lo que la atraía, sino la manera en que parecía verla, como si hubiera algo más allá de los años que llevaba sobre los hombros. Aunque intentaba convencerse de que era una amistad pura, una pequeña chispa dentro de ella la hacía cuestionar si no había algo más profundo en juego. La transformación era palpable. La casa de Mariela, que antes parecía un espacio detenido en el tiempo, ahora era un lugar lleno de vida. Las conversaciones con Simón fluían con una naturalidad sorprendente, mezclando risas ligeras con reflexiones profundas. Él le hablaba de sus sueños, de los lugares que quería visitar y de las cosas que le apasionaban, y cada historia despertaba en Mariela un deseo latente de redescubrir esas emociones dentro de sí misma. Por primera vez en mucho tiempo, su mundo parecía teñirse de colores vivos. Una noche, Simón apareció en su puerta con una propuesta inesperada: ¿le gustaría salir a dar un paseo por la ciudad? Es una noche perfecta. La invitación tomó por sorpresa a Mariela, pero algo en su interior le dijo que debía aceptar. Caminaron juntos bajo el cielo estrellado, mientras las luces de la ciudad titilaban en la distancia. La conversación fue más pausada, más íntima, y la cercanía entre ellos se sentía diferente. A medida que avanzaban, Mariela se daba cuenta de que algo estaba cambiando entre ellos, aunque no sabía exactamente qué era. El paseo los llevó a un rincón tranquilo, apartado del bullicio. Allí, Simón la miró con una intensidad que la hizo estremecer. Mariela, ¿alguna vez has sentido que alguien te hace ver el mundo de una manera completamente nueva?, le preguntó con un tono sincero. Antes de que ella pudiera responder, Simón se acercó, y en ese momento todo se desvaneció: el tiempo, los años de diferencia, las dudas. Solo existían ellos dos y la calidez de un momento inesperado. Cuando él la besó, Mariela sintió como una ola de emociones la envolvía, redescubriendo una parte de sí misma que creía perdida para siempre. Esa noche, mientras regresaba a casa, Mariela no podía dejar de pensar en lo que había ocurrido. Por un lado, estaba llena de vida, con el corazón latiendo como no lo hacía en años. Por otro lado, se cuestionaba la naturaleza de lo que compartía con Simón. ¿Qué somos realmente? ¿Qué significa esto para él? ¿Y para mí? Eran preguntas difíciles, pero en ese instante, una cosa era segura: después de mucho tiempo, Mariela se sentía viva. La verdad llegó una tarde cualquiera, inesperada y dolorosa. Simón apareció en la puerta de Mariela con una mirada distante, muy distinta a la chispa que solía iluminar sus ojos. Entró en la casa, pero esta vez la energía que traía consigo no llenó el espacio, sino que lo cargó de una tensión que Mariela no podía ignorar. Sentados en la sala, con un silencio pesado entre ellos, él finalmente habló: Mariela, necesito ser honesto contigo. Esto que hemos tenido ha sido increíble, pero para mí siempre fue algo sin compromisos, una aventura. Las palabras de Simón cayeron sobre Mariela como un balde de agua helada. Su pecho se contrajo, y por un momento, todo pareció detenerse. Quiso responder, pero no encontró las palabras. Una parte de ella sabía que esto era una posibilidad, pero escucharlo en voz alta lo hizo real, innegable. Miró a Simón a los ojos, buscando una chispa de arrepentimiento o duda, pero todo lo que encontró fue una frialdad que le dolió más de lo que esperaba. Mientras Simón continuaba hablando, justificando su actitud con argumentos que sonaban vacíos, Mariela sintió como una parte de ella se quebraba. Recordó cada risa compartida, cada momento de intimidad y cómo había comenzado a redescubrirse a través de él. La intensidad de su relación había sido como un fuego que la consumió, y ahora, al enfrentarse a las cenizas, debía decidir qué hacer con lo que quedaba. Cuando finalmente se quedó sola, el silencio de la casa regresó, esta vez acompañado por una sensación de vacío que la paralizó. Mariela se permitió llorar, pero no por Simón, sino por ella misma. Lloró por el amor que creyó posible, por la ilusión que se había permitido construir y por las partes de su corazón que aún anhelaban algo que ya no estaba allí. Sin embargo, mientras las lágrimas caían,
algo dentro de ella comenzó a cambiar. En medio del dolor, Mariela recordó algo importante: esta experiencia, aunque devastadora, le había mostrado que aún podía sentir, que aún podía vivir. Simón había sido un catalizador, no el destino final. Había despertado en ella un deseo por más, pero ahora entendía que ese más no dependía de nadie más que de sí misma. Con esa claridad, se prometió que no se hundiría en la tristeza. Esta sería una lección, no una derrota. Con el tiempo, Mariela comenzó a transformar su dolor en fuerza. Reflexionó sobre lo que realmente quería para su vida, y lo que más valoraba ahora era reencontrarse consigo misma. No se trata de quién llega o quién se va, pensó, sino de cómo elijo caminar mi propio camino. Decidió que esta experiencia no sería el final de su historia, sino un capítulo que la impulsaría hacia algo nuevo y más auténtico. Esa noche, frente al espejo de su habitación, Mariela se miró con atención. Por primera vez en años, no vio a una mujer marcada por la edad o las circunstancias, sino a alguien que había sobrevivido, que aún estaba de pie, dispuesta a seguir adelante. Con una sonrisa tenue pero firme, supo que lo que más necesitaba ahora era ser fiel a sí misma. Simón había sido parte de su viaje, pero no su destino. Después de semanas de reflexión y sanación, Mariela decidió que era hora de salir del círculo de tristeza y monotonía en el que había estado atrapada. Inspirada por el deseo de vivir plenamente, se inscribió en unas clases de baile que encontró cerca de su casa. Esto es para mí, pensó, mientras se obligaba a vencer el nerviosismo inicial. En su primera clase, rodeada de gente más joven y entusiasta, sintió un poco de inseguridad, pero algo dentro de ella la empujaba a seguir. El instructor del grupo, Rafael, era un hombre cálido y carismático. Desde el primer momento, trató a Mariela como a cualquier otro alumno, con respeto y entusiasmo. No la veía como la señora mayor, sino como una compañera más en ese viaje de descubrimiento a través de la danza. Con cada paso y giro, Rafael le enseñó no solo a moverse al ritmo de la música, sino también a reconectar con una parte de sí misma que había olvidado, su capacidad de disfrutar y brillar. Con el tiempo, las clases de baile se convirtieron en su refugio, su escape y su nueva pasión. La música llenaba los vacíos que antes la agobiaban, y el movimiento le daba una sensación de libertad y fuerza. Cada lección era un recordatorio de que aún tenía mucho por vivir, que podía reinventarse sin necesidad de depender de nadie. Rafael, con su paciencia y humor, se convirtió en un amigo y guía, alguien que la inspiraba a avanzar sin miedo. Entonces, en un giro inesperado, Simón reapareció. Una tarde, mientras Mariela regresaba de su clase de baile, lo encontró esperándola frente a su puerta. Su mirada ya no era la del joven despreocupado que había conocido, sino la de alguien que había cambiado. Mariela, he estado pensando mucho, y me di cuenta de que me he enamorado de ti, confesó con una sinceridad que la dejó sin palabras. Por un instante, Mariela sintió como su corazón se aceleraba. Parte de ella recordaba los momentos intensos y apasionados que compartieron, pero ahora era diferente. Ella ya no era la misma mujer que había dependido de esa chispa para sentirse viva. Había encontrado su propio camino, su propia luz, y aunque las palabras de Simón resonaban con fuerza, también traían consigo una claridad inesperada. Mariela lo miró con una sonrisa serena, cargada de gratitud pero también de firmeza. Simón, lo que vivimos fue especial, y siempre lo recordaré con cariño. Pero ahora soy otra persona. He aprendido a ponerme a mí misma en primer lugar, y aunque agradezco lo que me dices, mi camino ya no está contigo. Sus palabras no eran de rechazo, sino de amor propio. Simón asintió con tristeza, entendiendo que había llegado demasiado tarde. Esa noche, mientras Mariela bailaba frente al espejo de su habitación, se sintió más ligera que nunca. Había cerrado un ciclo, no con rencor, sino con aceptación y fortaleza. En cada paso de baile, en cada sonrisa que compartía con sus nuevos amigos, encontró la plenitud que siempre había buscado. Rafael, la danza y, sobre todo, su amor propio le enseñaron que la felicidad no depende de nadie más. Ahora, Mariela estaba lista para escribir el próximo capítulo de su vida, con confianza y libertad. En los meses que siguieron, Mariela se sumergió por completo en su nueva vida. Las clases de baile no solo le enseñaron a moverse al ritmo de la música, sino también a disfrutar del presente. Cada sesión se convirtió en una pequeña celebración de todo lo que era capaz de hacer, de todo lo que aún tenía por ofrecer. En las risas compartidas con sus compañeros y los pasos que perfeccionaba cada día, encontró una felicidad genuina,
nacida de su propia determinación. Sus rutinas también cambiaron. Las mañanas ya no eran silenciosas ni grises. Se llenaban de planes, de libros que le inspiraban, de caminatas al aire libre y de nuevas actividades que nunca antes se había permitido probar. Poco a poco, Mariela construyó un espacio donde no había lugar para la soledad desgarradora, sino para una soledad elegida, una que le brindaba paz y le permitía conectar consigo misma. Una noche, mientras estaba en casa después de una clase particularmente divertida, Mariela se tomó un momento para reflexionar. Miró al pasado con cariño, sin tristeza, y comprendió que todo lo que había vivido, incluso las experiencias dolorosas, la habían conducido hasta este punto. La relación con Simón, aunque fugaz y complicada, fue el detonante que necesitaba para salir de la inercia y redescubrirse. Nada en la vida es un desperdicio si te enseña algo sobre ti mismo, pensó. Ahora, Mariela veía la vida como un viaje en constante transformación. Sabía que el cambio era inevitable, pero también entendió que tenía el poder de decidir cómo enfrentarlo. La vida no se detiene, se decía, y yo tampoco lo haré. A través del baile, de las pequeñas decisiones diarias y del amor propio que había cultivado, encontró un propósito que no dependía de nadie más que de ella misma. Con esa claridad, Mariela compartía su historia con quienes la rodeaban, especialmente con las mujeres de su generación. No es tarde para empezar de nuevo, les decía. No importa lo que hayas vivido o perdido, siempre hay algo nuevo por descubrir, siempre hay una oportunidad para volver a ser feliz. Solo necesitas darte a ti misma el permiso para intentarlo. Sus palabras, sinceras y llenas de experiencia, resonaban con quienes la escuchaban, dejando una huella de inspiración. Finalmente, Mariela se dirigió a quienes la acompañaban en este capítulo de su vida, tanto dentro como fuera de la pista de baile. El amor propio no es un destino, es un proceso, dijo una tarde. Y aunque a veces el camino sea difícil, siempre vale la pena recorrerlo. Si algo he aprendido, es que la felicidad empieza cuando dejamos de buscarla afuera y empezamos a construirla desde adentro. Con una sonrisa tranquila, Mariela se preparó para el futuro, sabiendo que lo mejor de su historia estaba aún por escribirse.